amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él. Con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Mismo del dolor, pues donde brilla el sol, en dulce paso, en lucha cruel, cuán bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. A mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su santa voluntad. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Oremos. Padre Celestial, gracias. Te damos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, el cual es nuestra guía. Te pedimos, Señor, que Él nos guíe con la sabiduría, la forma como nos comportamos, la forma como hablamos. Que sigamos sus pisadas, Padre, en este trabajo, en esta responsabilidad que nos has dado como cristianos, como discípulos tuyos, Padre. Sabemos que como iglesia tenemos una gran responsabilidad. No podemos cambiar el mundo, Señor, si tu iglesia no es fuerte. No podemos cambiar el mundo de amor, del coraje, de la angustia, del dolor. El mundo vive cada día si nosotros, la iglesia, también estamos sufriendo. Te pedimos, Señor, que regresemos a ti, nos humillemos a ti, que sigamos esas pisadas, la cual tu Hijo Jesucristo nos vino a dejar, Señor, para seguir. Y algún día, si somos fieles, estaremos contigo. En esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, que esta predicación sea agrado tuyo. Ayuda al hermano, preparación, que él sea preparado, que hable conforme a la palabra, Señor, porque si no nos manda. Gracias por estos cantos, Padre, que nos recuerdan cada día, cada minuto, que tú eres nuestra guía. Nosotros solamente somos tus instrumentos. Te damos gracias en nombre de Cristo. Amén. Amén. Bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús.
Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado que en su sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. En ti testigos mudos que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Muy buenas tardes todos y todas. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy es el tercer día de esta actividad y si no le entendieron al hermano, a los hermanos que me antecedieron, espero que hoy me entiendan a mí. Y si no, voy a venir barriendo la última cosa que me queda por aquí para poder llevar a cabo el plan que nosotros tenemos aquí del discipulado. Han sido 3 días, creo que fuertes, aún para mí, porque yo estoy desde las 7 por acá en la mañana, todo el día prácticamente he estado todos estos 3 días, es cansado. Hoy empecé a sentir el cansancio en la tarde y me puse a pensar, tengo que estar fuerte en la noche porque todavía necesito energías para poder llevar a cabo esta lección. Déjenme compartir con ustedes. En primer lugar, les agradezco a todos. Yo sé que es un esfuerzo grande que han hecho varios de poder venir. A lo mejor van a llegar otras personas que dijeron que iban a llegar. Ojalá, hay que orar. Estoy pensando si van a llegar o no, pero Dios quiera que puedan llegar. Me toca el tema, como lo ven en la pantalla. ¿Qué hacen o lo que hacen? Lo que hacen. Entonces, vamos a estar viendo prácticamente, me voy a mover porque no quiero prácticamente darle la espalda a ustedes, pero me toca hablar de cosas. Quiero que ponerlo en la perspectiva, en el contexto, perspectiva que tenemos ahora. Vamos a hablar de cosas de lo que nosotros se supone que somos discípulos. Ya los hermanos anteriormente nos desafiaron con preguntas, con lecturas de la Biblia y nos dijeron que asumamos que nosotros somos discípulos. Y el llamado obviamente es que nosotros como discípulos podamos ir y hacer más discípulos. Entonces vamos a tener un pensamiento guía.
¿Alguien de ustedes cuando era niño de repente dijo, yo creo que si usted se porta mal, no sé qué pasa ahorita. Vamos a ver si voy a tener el mismo problema que Benjamín tuvo anoche, pero yo no veo, esto ya supuestamente está encendido. Ok, un segundo. Ok, y no está la señora. Ah, estoy haciendo lo que ella me dijo, estoy para los lados, pero no adelanta nada. Ok, déjenme, si yo tengo mi presentación aquí, así que no se preocupe por la pantalla, pero vamos a ver si el hermano me ayuda, por favor. ¿Alguien de ustedes cuando era niño, bueno, teníamos nuestros niños, decíamos, pórtate bien porque si no te portas bien, papá Dios se pone triste, ¿verdad? Entonces, quisiera como ponerles un pensamiento en estos momentos de que ustedes de repente digan o digamos, ¿verdad? Dios se siente triste cuando sus hijos se quedan atascados en la infancia o en la niñez o aún en la adolescencia espiritual. Cuando nunca alcanzamos, muchas gracias, cuando nunca alcanzamos la madurez espiritual, con todos los privilegios y responsabilidades que esto conlleva. Algunas partes que nosotros debemos de conocer en esta noche es que Jesucristo sí definió el trabajo o la misión de la iglesia. Nosotros hemos leído Mateo 28, del 18 al 20, donde Jesús literalmente en la última aparición que hizo a sus discípulos les dijo, id por todo el mundo y hacer, bueno, predicar el evangelio. El propósito es hacer discípulos. Generalmente definimos a un discípulo como un alumno, como alguien que sigue a un maestro o a alguien que pertenece, y subrayo, a una escuela de pensamiento o filosófica o religiosa. En este caso decimos en la Biblia, nosotros somos cristianos porque o seguidores de Cristo o discípulos de Cristo porque estamos siguiendo a Él. El texto clave que yo quisiera que pensemos en esta tarde, perdón, pero antes de la misión, vamos a hablar de una misión que nosotros debemos de tener. Yo cuando leo Mateo 28, 18 al 20, generalmente lo divido en 4 sesiones o 4 áreas, pero nos interesa aprender ahora que hay que hacer que cada persona que dice que cree en Jesús, ¿verdad? Que le llamamos creyente, le decimos o cristiano cuando decimos que es un seguidor literalmente de Jesús. Esta persona, ¿verdad? Lo digo así literalmente y lo tengo en amarillo, debe estar capacitado. Eso significa los entrenamientos o el entrenamiento que debe de tomar. Según Mateo 28, versículo 19, dice que enseñándoles que guarden todas las cosas. Tenemos dificultades para entender qué significa todas las cosas. Y dice enseñándoles como algo continuo que tenemos que estar haciendo continuamente. Y este discípulo debe de comprometerse. Es literalmente cuando hacemos o cuando participamos lógicamente del bautismo. Una pregunta clave que me gusta siempre analizar cuando hablamos de compromiso es que de repente cuando nos casamos hemos dicho, promete usted esto y esto. Y hay varias preguntas, pero todo va a depender de acuerdo a la persona que va a oficiar la boda. A veces lo hacen dramático, lo hacen como muy así, como para agarrar a la persona, más bien da miedo, ¿no es cierto? Pero la verdad de todo es que la mayoría de todos decimos amén o sí. Igual cuando nos bautizamos, ¿verdad? Prometemos serle fiel al Señor. En otras palabras, usted se compromete con el Señor de serle fiel hasta que la muerte lo separe. De nuevo, hacemos drama en ese tema porque muchas veces hacemos una gran cantidad de preguntas. No es necesario, pero se respeta a cada quien, dependiendo de diferentes sectores, países, áreas donde vamos. Pero lo importante es que cuando nos bautizamos, según Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibimos literalmente el Espíritu Santo al nosotros convertirnos. Y luego esta persona debe estar equipado
para ser un agente de transformación. Es bonito cuando nosotros hablamos de agente de transformación porque nosotros entendemos que todos necesitamos ser agentes de cambios, de cambios. Significa que nosotros tenemos que ir por todo el mundo y a promover la predicación del evangelio para que venga la transformación del mundo. Es así como la gente, todos nosotros hemos cambiado. Les voy a hacer unas preguntas y eso va a ser bien rápido porque obviamente hay demasiadas preguntas que hacer. Estas preguntas deben de estar en la mente de cada uno de nosotros para autoevaluarnos si en verdad nosotros somos discípulos. Si ustedes y yo, al leer estas preguntas, y voy a ir rapidito de nuevo, como les dije, ¿cómo demuestras o demostramos que nosotros seguimos a Cristo? ¿Qué cosas consideramos necesarias que Jesús ha enseñado para nuestras vidas? Si insistimos en hacer la voluntad o no de Dios, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué nos mueve a hacerlo o no hacerlo? ¿Qué experiencia puedes contar relacionada con el sufrimiento al ser leal a Cristo? Un hermano decía esta mañana, entre paréntesis, ¿verdad? Nos cuesta seguir a Cristo, pero el verdadero discípulo de Cristo debe de tratar de hacer el trabajo independientemente si tiene que sufrir, si tiene que pasar dificultades, si tiene que estar pasando hambre. Si, bueno, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es difícil que no nos vayan a pasar cosas a nosotros, pero Jesús nos enseña o nos muestra su amor diciéndonos que, pero así tienes que confiar en mí porque yo así vencí el mundo. Y una garantía que tenemos ahí. ¿Cómo demostramos que hay seguridad de vida eterna en nuestras acciones? Todos los que estamos aquí seguramente entendemos que necesitamos ser fieles al Señor porque un día vamos a morar eternamente con el Señor en el cielo. Si esa no es la razón por la que usted está aquí hoy, estamos con problemas. Todos los días debemos de demostrar en las acciones este principio. Y esto acá me lleva a algo más que yo a veces digo a los hermanos, ¿por qué somos egoístas en cuanto a la salvación? Sí, lo hemos creído, pero cuando nosotros vamos a enseñar a otra gente, decimos, ay, esta persona no me va a entender o no le hablamos a miembros de nuestras familias, amistades, compañeros en el trabajo. Como que asumimos que ya yo estoy salvo y suficiente. Cuando hacemos discípulos se requiere que nosotros ampliemos nuestro enfoque o nuestros lentes para ver más allá afuera. ¿Cuán dispuesto está usted de obedecer a Cristo en todo lo que Él ordena? Y por ende, ¿cómo es que usted y yo le obedecemos? La figurita más que todo lo que está en la presentación me gusta porque a veces decimos, estamos desinflados como las llantas de los autos. Entonces quisiera o descargados como los teléfonos celulares, sin batería, desinflados, sin ánimo de ir a la iglesia. Estamos frustrados muchas veces porque no entendemos ciertas cosas o porque nos desanimamos, ¿verdad? Pero si nuestra vida fuera así tan fácil como venir temprano y cargar la batería como la conecté ahorita para cargar la batería de la computadora, porque si no, no voy a poder ver aquí lo que tengo enfrente. En nuestra vida cristiana no podemos hacer esto. De todas maneras, pongan atención a las palabras en amarillo. Hablando de discipulado, estamos hablando de una transferencia de vida. Usted va a transferir su vida. Jesús hablaba de un proceso. Él nunca dijo que de hoy para mañana ya nosotros íbamos a ser transformados totalmente. Es un proceso, no un suceso. Por ende, también hablando de discipulado, hablamos de un proceso educativo espiritual. Hablamos de que hay que aprender. Hermanos, si nos quedamos de brazos cruzados, no vamos a llevar a cabo el proceso del discipulado en nuestras vidas. Y por ende, vamos a quedarnos cortos para poder llegar a lo que el Señor Jesús quiere que hagamos.
El discipulado, hermanos, es una relación de maestro-alumno. Usted y yo necesitamos ponernos como alumnos. Y eso significa bajar la cabeza muchas veces, humildemente, reconocer que necesitamos aprender. Una de las cosas que hablaba con un hermano esta mañana es, no importa si usted tiene doctorados, maestría, graduado de Harvard, no importa, ojalá fuera así, entonces todo el mundo buscara la oportunidad para llegar a estos lugares. Pero cuando vamos ante el juicio del Señor, tan sencillo, va a poner a la derecha a las ovejitas y a la izquierda a los cabritos. ¿Cómo? Es una figura de lenguaje que usted está utilizando allí, pero va a ser algo similar. Los que hemos obedecido al Señor y los que no hemos obedecido al Señor. Por ende, no se trata de títulos. Se trata más bien de una vida entregada a nuestro Dios, aceptando que yo soy el alumno para aprender. Cuando hablamos de aprender, se trabaja en psicología, muchas veces en educación, la teoría del aprendizaje, pero que para aprender se requiere desaprender muchas veces. ¿Y qué es desaprender? Es directamente vaciar todo lo que tenemos en nuestra mente o cabeza. Vaciarlo, porque está lleno, pero ¿lleno de qué? Cuando somos personas hablando así, ¿verdad? De algo que de repente no edifica, pero de todas maneras a veces lo decimos. ¿Qué tenemos en nuestra cabeza? Hay muchas figuras e imágenes que nos muestran, ¿verdad? Que a veces no tenemos nada en la cabeza. No estamos dejando que el Señor entre a nuestras mentes. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo Jesús reprodujo este trabajo, por ejemplo, cuando llamó a los 12? Después comisionó a los 70 y estos se reprodujeron. Finalmente, bueno, no final, pero en la parte de abajo dice que es un compromiso personal y permanente. Resulta, hermanos, la mala noticia de cuando usted y yo empezamos a venir a la iglesia y decidimos buscar al Señor, no es por un mes, por un año, por un periodo de tiempo X, es permanente. Ya sabemos qué implica todo esto, ¿no es cierto? Que nosotros decimos, es difícil, hermano, ser cristiano hoy en día, es difícil, hermano, serle fiel al Señor. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero lo que yo quiero, la buena noticia, es que ustedes y yo no estamos solos en este peregrinar, en este andar. Necesitamos entender, porque al final de Mateo 28, que es el versículo prácticamente clave que ustedes y yo debemos de entender, Jesús dice, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Cuándo va a estar el Señor? Una vez al año. Como algunos que buscan la religión para fin de año o para la Semana Santa, para un periodo X. No, todo el tiempo. Ustedes y yo debemos de entender. Ahora es malo que ustedes y yo vengamos desanimados un día, aun cuando nos ha tocado predicar o aun cuando tengamos un privilegio como dirigir la oración, dirigir la Santa Cena, ofrendar, recoger la ofrenda, lo que sea. Si usted se siente débil, pida oración en la iglesia. Para eso estamos nosotros. Un hermano de repente dice, pero es que debemos de estar ya fieles al Señor, fuertes en el Señor. ¿Por qué los hermanos tienen que estar pidiendo oración? Bueno, no todo el mundo crece de la misma manera. Literalmente, hermanos, ¿quién es un discípulo? ¿Es un imitador o un seguidor? ¿Es alguien escogido? Ahí tengo unos textos bíblicos, hermanos, por cuestión de tiempo no vamos a leer uno por uno, porque voy a enfatizar más en la parte de lo que tenemos que imitar. Es alguien ungido, es uno que va adelante anunciando a su maestro, en este caso Jesús. Literalmente, cuando ustedes y yo hablamos de una persona que imita a Jesús, estamos hablando de una persona que sigue literalmente las huellas o los pasos que Jesús ya nos dio. Ya Él vino al mundo y durante sus años, ¿verdad? O su vida su ministerio en la tierra, Jesucristo literalmente, hermano, vino a ser o a darnos un ejemplo, a dejarnos un ejemplo. Si usted lee tan sencillo la palabra cristiano, que para esta clase deberíamos de ponerla como sinónimo de discípulo, usted va a leer que dice es una persona, es un seguidor de Cristo.
Y cuando hablamos de un seguidor de Cristo, ahí esas huellas que usted ve, si las quiere imaginar, a Jesús caminando en esta vida que Él vino aquí en la tierra. Usted y yo no lo vimos, pero usted y yo hemos creído a la palabra en los evangelios cuando nos hablan y la teología paulina por el apóstol Pablo hablándonos de cómo el apóstol Pablo, él aprendió de Jesús, ¿verdad? Y encontramos las huellas o encontramos los ejemplos que usted, bueno, algo que me gusta aquí es, dice, cuanto más cerca caminemos de las huellas de Jesús, más claramente podremos ver el camino. A veces ustedes y yo no sabemos para dónde vamos. Y somos como los aviones que estamos literalmente diciendo, ¿para dónde va el avión? No tiene brújula. Pero si un avión se sube al aire sin brújula, obviamente va a quedar sin gasolina y va a ir a estrellarse a un lugar. Es bonito que ustedes y yo empecemos entonces. Les invito para que compartamos, comparemos, para que reflexionemos, para que esa noche de repente podamos identificarnos con algunas características que nos debe de identificar como discípulos del Señor. En primer lugar, tenemos Mateo capítulo 4, versículo 19, algo bien bonito que dice, Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. La palabra clave aquí sería seguir. Un discípulo sigue a Jesús. Un discípulo sigue a su maestro. Y no hay nada que echar para atrás. No hay explicación, no hay más excusa. Por ende, tenemos que seguir a Jesús. Entonces usted y yo nos ponemos a pensar que muchas veces usted dice, voy a la iglesia porque me llevo bien con el hermano, o el hermano predicador me cae bien, o ahí van unos familiares, ahí van unos amigos, en esa congregación se la pasa bien uno, nos invitan a comer, ellos son tan amables, nos han ayudado, nos llevan por acá, nos recogen cuando vamos al edificio. Yo puedo escribir un libro de tantas cosas que yo he escuchado a través de mis 35 años de experiencia en el ministerio. Pero nada de nada nos debe de mover más que el amor que usted y yo debemos de tener por Cristo Jesús. ¿Verdad? Marcos 8:34. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, si alguno quiere ser discípulo mío o mi discípulo, ¿verdad? Olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. Dependiendo de la versión que usted lea o tenga, olvídese de usted mismo. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Si fuera una clase bíblica de esta noche, ¿de qué cosas habla Jesús que tenemos que renunciar, que tenemos que dejar, que tenemos que abandonar, quitar de nuestras vidas? Habla de padre, habla de todo esto y aún de tu propia vida. Eso allí es como bien fuerte y susceptible, ¿no es cierto? Porque tenemos que darnos cuenta que muchas veces nosotros, la parte humana, somos orgullosos, pretenciosos, queremos muchas cosas, avaricia, somos esto y lo otro, porque no terminamos esta noche si hablamos de todo lo que la humana debilidad del apóstol Pablo decía, todo esto lo pongo por basura. Aún hablando de sus riquezas, aún hablando de sus famas, de su popularidad, y dice, con tal de ganar a Cristo. Entonces ustedes y yo, ahí, no sé cómo ustedes lo ven, si le quieren poner un paréntesis ahora a esto, ¿verdad? Tenemos que trabajar bastante en esto, ¿verdad? Estamos muy ocupados y decimos, estoy cansado, no puedo ir a la iglesia. Pero al día siguiente les digo yo, usted tiene que ir el lunes a trabajar. ¿Qué va a decirle a sus jefes mañana? ¿Le va a decir lo mismo que me dijo a mí que está cansado? Seguro si usted le dice que el lunes que está cansado, a lo mejor le aceptan, ¿verdad? Si tiene un día libre y lo puede tomar. Por eso, pero no le van a excusar de usted quedarse en casa por un día o por más tiempo. Y a veces nosotros en la iglesia, hermanos, decimos, no puedo ir para la pandemia, que fueron 3 años literalmente, y seguimos viviendo el tiempo de la pandemia. Todavía hay personas que se fueron y no regresaron más a congregarse, ¿verdad? Y sin intención de juzgarles, pero ahí necesitamos, hermanos, muchas personas tenían miedo a contagiarse de COVID en la iglesia, pero usted los miraba en la tienda comprando celebraciones de cumpleaños, usted los miraba
por todos lados, menos reunidos, congregados con los hermanos. Reflexión, hermanos, solamente, ¿verdad? Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Jesús nos hace el llamado aquí a nosotros de cuando necesitamos. Estamos continuamente pidiendo oraciones. Señor, ayúdame, Padre. Señor, ayúdame porque ya tengo este hijo enfermo, porque mi mamá, porque mi abuelo. Incluso hay personas que van conmigo porque tienen un familiar enfermo y quieren que se haga la oración, porque venimos de una tradición donde hay que buscar a Dios cuando lo necesitamos. Pero la persona se ha sanado, incluso hemos ido al hospital a ver a este enfermo y nosotros no vemos más a esta persona. ¿Cuáles son las marcas de un discípulo? Algo que nos puede identificar si usted agarra una escalera y usted dice, a ver, hermano, ¿cuál es el primer paso que yo debo llegar? Porque yo quiero llegar arriba, al último piso, al último escalón, para poder identificarme que ya gané, como el apóstol Pablo decía. Una cosa hago, ver hacia allá, hacia la meta, y no ver a los lados o no ver lo que queda atrás, pero seguir hacia adelante. Jesucristo, bueno, aquí tenemos unos textos bíblicos de nuevo. El discípulo conoce a su maestro. ¿Qué hace un discípulo? Conoce a su maestro, está presto de aprender de su maestro. Lleva mucho fruto. Es decir, que si nosotros no damos frutos o no predicamos la palabra o no estamos siendo fieles al Señor en la iglesia a través del servicio que Dios nos ha capacitado con dones y habilidades, necesitamos dar fruto. ¿Qué significa todo esto? También es un hombre, una mujer obediente al Señor. Usted y yo tenemos que ser obedientes al Señor. Y a veces hay que decir esto entre comillas o entre paréntesis también. Usted y yo vamos a leerlo más adelante, Efesios 4:11 al 13. Jesús o el apóstol Pablo enseña allí, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo, al conocimiento, o sea que ya hemos logrado una gran cantidad de obstáculos y escaleras con el propósito o el proceso de llegar hacia arriba y un día estar preparados para cuando tengamos que partir de este mundo o el Señor venga por nosotros, ya estemos listos. Sería bonito que ustedes puedan leer conmigo los textos, hermanos, pero por cuestión de tiempo, ustedes saben lo que esos textos dicen. Tiene amor por los demás. Juan 13:35. ¿Se acuerdan que Jesucristo hablaba del amor? Bueno, el amor a Dios, el amor al prójimo. Pero un discípulo, una persona que está en la iglesia y no sirve, literalmente, no sirve. A veces es triste, hermanos, que en la iglesia, o más bien usted encuentra apoyo. Ahora cuando viene este montón de inmigrantes a los Estados Unidos, y se acercan a las iglesias porque ellos asumen que en la iglesia debe haber un programa de benevolencia y de ayuda. Y muchas veces en la iglesia no hay nada de ayuda. No les ofrecemos apoyo. Llegan las personas con la ropa que vinieron en el camino, pues como llegaron a este país, sin ofrecerles un abrigo. Santiago dice, si tú le dices nada más cúbrete, pero no le das la sábana, entonces ¿de qué sirve? Hablábamos anoche de la fe sin obras, o antenoche creo, la fe sin obras, o la obra sin fe, o una de otra. Las dos son importantes, ¿no creen? La fe es algo que lo vamos logrando durante el proceso de la vida cristiana, pero tenemos que aprender también, porque parte del ministerio de Jesús fue ayudar, sanar, alimentar. Juan 6, por ejemplo, está lleno de gozo y del Espíritu Santo. Pienso en Filipenses 4:13, ni siquiera en el pasaje que tenemos allí. Está siempre gozosos. Hay veces que venimos a la iglesia enojados, frustrados, como que si le debiéramos a todo el mundo, o como si el mundo nos debiera dinero a nosotros. ¿Verdad? Tenemos que demostrar, hermanos, cada vez que usted y yo tengamos la oportunidad de poder hablar con una persona, escuche bien, porque eso puede ser ahora mismo. Es la única oportunidad que usted y yo tenemos para transmitir el amor de Dios. ¿Acaso me va a repetir de nuevo venir a esta actividad
De la misma manera que vi a TV, que vi ayer a Lina, que hoy conocí al esposo de Lina, que ayer conocí a la hermana Reina, que hoy hablé con el esposo de la hermana Reina, con el hermano Rodolfo, que tenía más de 30 años de no verlo, y todo este montón de hermanos que hemos estado aquí 3 días. Eso no se va a repetir igual, hermanos, en nuestra vida. Si usted es de las personas, bueno, es que no estaba con el buen ánimo de saludar o de hablar. Es cada oportunidad, es usted transmitiendo el amor de Dios, el amor de Jesús a los demás. ¿Sí? Bueno, ya dijimos que quiere aprender, está dispuesto a perderlo todo para ganar a Cristo, como el apóstol Pablo enseñaba. Y mantiene un espíritu de alabanza. Cuando vamos a cantar, por ejemplo, yo pienso que aunque lo cantamos, Santiago dice, ¿está alguno triste? ¿Alguno está alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Haga oración. Esta es parte de nuestra vida, el demostrar el gozo y verdad, porque así les digo a los hermanos, aprendemos y cantamos himnos o música del mundo, como alguien dijo por allá, lo aprendemos rapidito, pero a veces los himnos, los coros nos cuesta mucho. Jesús hizo discípulos, ya todos sabemos esto, ¿verdad? Cuando Jesús inició su ministerio público, Mateo capítulo 4, versículos 17 al 22, Él lo llamó, anoche el hermano, antenoche estaba dándonos los nombres de los apóstoles. Creo que todos nosotros tenemos esta historia, ¿no es cierto? Conocemos. Ok, vamos a ver si adelanté mucho. Ahí está. La iglesia entonces debe de ofrecer entrenamiento. Dice que enseñándoles que guarden todas las cosas, Mateo 28, versículo 20. ¿Cómo la iglesia hace el trabajo? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo vamos nosotros a hacer discípulos? La mayoría de las personas, según mi experiencia, los demás predicadores pueden compartir su experiencia, pero sería bonito en reunión de ministros hablar de esto o de líderes de la iglesia, porque no solo los ministros somos líderes, hay más diáconos, ancianos, pero muchos hermanos encargados de ministerios. ¿Y cómo nosotros vamos a llevar a cabo este trabajo? La mayoría de los hermanos dicen, yo no sé evangelizar. O le voy a presentar a un vecino, pero quiero que usted llegue allí a hablar. Bueno, hoy mientras estoy acá, he recibido llamadas y he podido contestar el teléfono en momentos. Y si no he dicho, no puedo, te llamo más tarde. Pero siempre hay personas que llaman de varios países, hoy me llama una señora de una hermana de Orlando, Florida, y es una situación complicada la que me estaba contando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le digo? No, yo no le puedo ayudar porque esa persona vive por allá y que le ayude a alguien por allá. Es la oportunidad que tenemos, ¿verdad? Para hacer discípulos. Esto intencionalmente. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que hacerlo de corazón. Debemos de hacerlo, buscarlo con un propósito, no solamente, yo oro porque el hermano me pidió que yo orara. No, usted tiene que hacerlo porque usted entiende que debe de hacerlo y que el Señor quiere que lo haga para llevar a cabo el plan de salvación. Entonces, tenemos un problema hoy en día. Yo creo que es un caos que vivimos, estamos experimentando y no sé ustedes, los historiadores, pero yo tengo 35 años de estar en el ministerio, ya lo dije, segunda vez, pero más súmanle 4 o 5, perdón, súmanle 5 años, son 40 de estar en la iglesia. Yo nunca había experimentado lo que ahora estamos experimentando. Y esto lo digo para reflexión nuestra, porque ustedes y yo necesitamos reflexionar qué está pasando. Juan 14:15, la nueva versión internacional, dice así, si ustedes me aman, y obviamente que los discípulos dijimos tenemos que amar al Señor, amar a Dios. Pero Jesús desafió a los discípulos y dijo, si ustedes me aman, subrayado, obedecerán mis mandamientos. Una señal y una característica que nosotros tenemos como discípulos es de obedecer. Si usted y yo somos rebeldes, diría yo, no hay espacio para los rebeldes en la iglesia. Sin embargo, usted y yo necesitamos reconocer que somos desobedientes. Ven los alcohólicos anónimos cuando ellos van a terapia o van a la sesión de alcohólicos anónimos. Yo lo aprendí cuando yo tenía
cuando yo estaba en segundo grado. Y yo leía porque en el salón donde yo iba a tomar clases, allí, después de las 4 de la tarde, cuando yo terminaba mis clases, venían los alcohólicos a tomar, ellos ponían un montón de letreros en las paredes. Y una de las cosas que me quedó bien claro es esto: el alcohólico anónimo o la persona que toma alcohol, ¿verdad? Que tiene la adicción, tiene que reconocer que toma, que es bebedor, tomador, que es borracho, porque si no, no le aceptan allí en los alcohólicos anónimos. Entonces, usted y yo en la iglesia a veces nunca hablamos de esos términos así, pero ¿qué cuesta decir, hermano, yo tengo problemas con la mentira? Aquí a veces nosotros, ¿verdad? Digo en la iglesia, hemos juzgado, hemos considerado pecados grandes y pecados pequeños, pero la Biblia no dice. La Biblia dice el pecado es desobediencia a Dios, cualquiera manera. No vemos un hermano en adulterio, una hermana en adulterio porque la condenamos y ya queremos tirarle piedras. Sin embargo, Jesús, con su experiencia con la mujer adúltera, cuando él vio que venía este montón de hombres persiguiéndole y tirándole apedreándola, Jesús dijo, ¿qué pasa con esta persona? Y Jesús escribió en el piso, en la tierra, y los autores dicen, lo que él escribió es, qué tristeza porque la gente viene haciendo esto, o sea, yo les voy a llamar la atención. Y Jesús se levantó y dijo, ¿quién de ustedes es libre de culpa, de pecado, que tire, arroje la primera piedra? Nadie la tiró. Porque, hermanos, sí es cierto que era ley durante ese tiempo de que la persona en adulterio era apedreada y moría, tal vez, pero quienes venían persiguiéndola, juzgándola, también estaban cometiendo un pecado. Entonces, el problema que yo veo, hermanos, es, leemos la Biblia y quizá ustedes y yo la leemos, algunos la tienen allá abierta en Salmo 23, pensando que por tenerla abierta en Salmo 23, Dios va a traer bendición a ese hogar, etcétera. Eso ya es una cuestión que la hemos creído así algunos, pero no hacemos lo que dice la Biblia. Entonces, este es el problema que tenemos. Yo pienso que nosotros como personas tenemos luchas. La lucha, bueno, vamos a poner aquí disciplinas espirituales que se le llama, ¿verdad? Que tenemos que buscarlas, internas y externas. De repente podemos ver que es bueno meditar en la palabra de Dios, orar si es posible, ¿verdad? Siempre dice el Señor que lo hagamos. Ayuno, Jesús enseña que si no hacemos ayuno, ¿verdad? En muchas áreas de nuestra vida o problemas y pecados en situaciones diversas que nos encontremos, este problema no va a salir si no ayunamos. Nosotros tenemos que buscar la cercanía y la relación con el Señor, obvio, el estudio de la palabra de Dios, pero tenemos otro tipo de problemas también. Problemas con la humildad, problemas, ¿verdad? A veces soledad o estar extrovertido, alejado de los hermanos, no buscar la comunión con los hermanos, problemas de desobediencia y problemas que no queremos, problemas en no servir en la iglesia. Decimos ya, para no repetir lo que los hermanos estaban diciendo anoche, ¿verdad? Hay hermanos que piensan que el trabajo solamente es de una persona solamente. Pero hermanos, ¿cuál es el propósito del liderazgo? Si ustedes si ustedes y yo analizáramos cada una de estas áreas donde debemos de estar identificados con la iglesia, por lo que ya hemos aprendido del discipulado y nos vamos a la práctica, si ustedes ven Hechos capítulo 2:38 en adelante, para no repetir todo lo que está aquí, del 2:42 hasta el 41 hasta el 47, ustedes ven, los hermanos se bautizaron, Hechos 2:36, 37, 2:38, cuando Pedro, perdón, les predicó. ¿Qué pasó inmediatamente? Como 3,000 personas nacieron. La iglesia de Cristo fue iniciada ese día, en el día de Pentecostés, aproximadamente el año 33. Inmediatamente dice, así que los que creyeron, ellos fueron añadidos a la iglesia y ellos estuvieron en continua acción, los hermanos, en comunión, congregados, partiendo el pan. El versículo 47 me gusta, que dice que tenían ellos
como buenos ojos ante la comunidad. Eran bien vistos. ¿Sí ven el montón de cosas que aquí estamos hablando? Servir, estar en la comunión, estar listo y adorar, y no solo los domingos, pero adorar siempre a Dios y practicar el evangelismo y luego que nos lleva al discipulado. Hay un señor que se llama, voy a ponerme los lentes para decirles el nombre del señor, porque los que tienen la figura, la agarré de un libro que se llama Mike Breen. Este hombre dice que no tenemos un problema con las misiones, sino el problema es la falta de discipulado. Y hay un montón de cosas ahí que ustedes lo pueden ver. A nivel personal comienza, porque si cada cristiano que se convierte al Señor entiende que tiene él o ella que ser una discípula o un discípulo del Señor, él y ella van a entender para poder llevar a cabo esto y hacer discípulos afuera. No habría espacio, hermanos. Hoy me decía un hermano de habla inglesa, ¿qué ha pasado con la iglesia de Nashville? Lo voy a decir en público. ¿Dónde está la iglesia de Nashville? Dijo el hermano, literalmente cito lo que dijo el hermano, no hubiese espacio en el chapel, en este local, con los hermanos, congregados, listos como familia espiritual, como iglesia, porque somos un cuerpo. No es eso lo que enseñamos. Miren estas gráficas que ustedes ven allí. Un hermano postrándose, ¿verdad? A nivel personal, a nivel familiar en nuestras casas, la formación espiritual en nuestros hogares dice mucho, hermanos. Hoy en día sí están viendo las noticias que los maestros del sistema educativo van a empezar a hablarle a nuestros hijos. Mis hijas, gracias al Señor, ya están grandes. Ya ellas saben, ya ellas se les enseñó y todavía se mantienen fieles al Señor, gloria a Dios. Pero vienen nuestros nietos que tristemente por ellos alguien les va a enseñar si no los padres toman la responsabilidad de enseñar en casa. Las familias en el Antiguo Testamento, las familias judías por tradición enseñaban, buscaban maestros para que vinieran a enseñar en la casa a sus hijos. A los 8 años los niños ya sabían la ley, qué significaba. Y hoy en día nosotros no tenemos tiempo que los maestros en la escuela les enseñan. Los maestros van a enseñar algunas cosas. Ellos no saben todo. Yo he estado en el salón de clases enseñando, donde los padres, maestro, aquí le traigo a mi hijo. Espero que usted lo quiera como un hijo y que él lo quiera como un papá. Yo no soy papá, yo solo tuve 2 hijas. Pero yo he hecho mi trabajo, obviamente. Pero no es la sociedad que tiene que educar a nuestros hijos. Tiene que ser en casa, nosotros, familia. Y luego la iglesia, vamos a la iglesia con un programa, con un plan de educación, de formación, de entrenamiento para los hermanos. Una de las cosas que a mí me preocupa, y solo voy a compartir ustedes, más de 20 años atrás, mi esposa y yo estábamos preocupados allá viviendo en Panamá con 2 hermanas que ellas también fueron a estudiar allá a la universidad. Y decíamos nosotros, hermanos, cada vez que vamos a enseñar para la escuelita de verano, tenemos que ir a comprar libros a las librerías que llamamos cristianas. Pero nadie sabe realmente lo que esos libros dicen. ¿Quién le escribió? Muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con ciertas enseñanzas, pero no nos queda más que decir a la maestra, maestra, usted le va a enseñar a los párvulos, a los pequeñitos, usted le va a enseñar a los de escuela de kinder o a los niños de la edad de primaria, tome su libro y usted prepare su lección. No hay preparación. Hasta el día de ahora, hermanos, todavía no tenemos un programa en español para nuestros niños o para la iglesia en el sentido estricto de la palabra. En inglés, obviamente, hay un currículum, hay un programa donde se sigue al pie de la letra de los estudios bíblicos los miércoles y los días domingos. Nosotros no tenemos. A veces llegamos a la iglesia y abrimos nuestra Biblia al estilo por allá, ¿verdad? Coloquial, decimos, voy a hablar de lo que aquí salga. Entonces empezamos a leer lo que está allí para poder transmitir. Es diferente, hermanos, cuando nosotros hacemos intencionalmente el entrenamiento para nuestros hermanos. Jesús nos llama a ser discípulos.
Tenemos que escuchar a Jesús y creo que es una necesidad de nuestras vidas que tenemos que hacerlo. En primer lugar, usted tiene que aceptar, usted y yo, aceptar el llamado de Jesús y seguir su ejemplo. Lucas 5, 27 al 28 dice que salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Es bonito que ustedes y yo podamos ver esto. Ahora, el significado del discipulado. Voy a leer solamente la parte de arriba, que hay un autor allí que también comenta algo que dice que hay tres, Tozer, ¿cómo se le puede llamar? Dijo que hay tres características en el que está crucificado con Cristo, que somos cada uno de nosotros. No tiene planes propios, mira hacia una sola dirección y no abandona la cruz. La razón principal de nosotros hablar de discipulado aquí, la razón básica, es el mensaje de la cruz. Porque fue allí donde literalmente Jesús, después de la cruz, empezamos a predicar el Evangelio. Entonces ustedes y yo necesitamos aprender y ser obedientes en eso. ¿Cómo le respondemos al llamado que Dios nos hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuán importante es para nosotros dejarlo todo y responder o escuchar o obedecer lo que el Señor nos enseña para ser sus discípulos? Él quiere que le demos nuestro corazón y que tenemos que estar dispuestos de abandonar todo por la causa de Cristo. Creo yo que una parte importante acá es que la imagen que puse pensé yo en una mujer devota y le voy a decir por qué a veces, porque en la iglesia hay más mujeres que hombres. Para obedecer el evangelio las mujeres son más obedientes que el hombre. Y tal vez no sea el caso aquí de ustedes, pero en términos generales eso es lo que nosotros hacemos. El compromiso con Dios. Y pasos básicamente a responder al llamado de Dios con todo nuestro corazón y tener fe en Dios. Hebreos 11:1 dice, ¿verdad? Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es necesario que trabajemos la fe en nuestra vida. Versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si ustedes y yo tenemos dificultades con la fe, esto implica que Lucas 14:33 nos lleva a esto, ¿verdad? El discipulado literalmente de Jesús, ellos literalmente dejaban todo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos de dejar todo por la causa de Cristo? Estamos terminando. He resumido las 4 o 5 conclusiones aquí, hermanos. No hay un orden específico, así que por donde usted quiera entrarle. El discípulo camina con la seguridad de la vida eterna. Y esto es, hermanos, de manera permanente y a manera del diario vivir. Es un estilo de vida que tenemos que empezar a hacer como discípulos de Jesús. 2, tanto líderes, y cuando digo líderes me refiero al predicador, a la maestra de escuela dominical, al ministro de jóvenes, diácono, ancianos, si hay, tenemos que aprender a ser seguidores. En la iglesia, ante la Biblia, no se vale de que porque yo soy el predicador, yo tengo más poder o tengo más autoridad, o yo sé más que ustedes, o tener complejos de superioridad, pero ante el Señor somos todos iguales. Porque yo, por ser el ministro, no voy a tener privilegios allá del cielo, por ende, voy a ir al juicio, al igual que todos ustedes. Claro, y tengo privilegios, tengo responsabilidades, ¿verdad? Porque tengo que enseñarles a ustedes y tengo que enseñar a los hermanos con los que están conmigo. 3, el discípulo de Cristo hace lo que Jesús pide. Tengamos precaución, hermanos, lo que Jesús pide, porque no es lo que muchas veces seguidores de hombres, decía el ministro la semana pasada, predicando en nuestra congregación, es fácil hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo, hacer, ¿cómo se dice? Satisfacer a las personas. Hoy en día vivimos con un estrés terrible. A usted y a mí nos prueban todos los días.
Si no me saluda, no me tiene amor. Si no me da prestado, si no me da dinero, si no me ayuda, si no es mi amigo, si no me demuestra esto, no es mi hermano. Y un montón de cosas. Y estamos con ese temor todos los días. ¿Cómo le hago? ¿Qué le respondo? Mira, me llamaron para esto, me llamaron para lo otro. Y olvidamos lo que Jesús nos pide a nosotros que hagamos. Cuarto o cuatro. Los cristianos debemos estar dispuestos a ser leales a Cristo. Y eso lo digo, hermanos, porque muchas veces nosotros no somos fieles al Señor. A veces no nos da pena decir que somos cristianos o que somos de la iglesia. Para prueba un botón. Cuando yo empecé mi vida cristiana, yo no tenía una Biblia de este tamaño, sino un Nuevo Testamento que me cabía aquí en mi bolsillo. Y yo lo dije, que los primeros días me daba pena decir que iba para la iglesia. Por ende, cuando me preguntaban que para dónde iba, voy por allí. Bueno, no tenía que decir para dónde exactamente iba, voy por allí. Pero mi Nuevo Testamento iba en mi bolsillo. Y a veces vamos al trabajo, vamos a la escuela y no compartimos con los demás que somos cristianos. Y también al final, el que obedece a Dios puede llamarle Señor cuando Jesús nos desafía, ¿verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no obedeces lo que yo te mando? Entonces, hermanos, ¿cómo usted respondería? ¿Cómo usted y yo responderíamos en esta noche si ustedes y yo decimos, verdad? Tenemos ahí el Señor pidiéndonos que obedezcamos, que seamos fieles como discípulos del Señor. Garanticémonos, asegurémonos que nosotros somos discípulos del Señor. Y si todavía estamos fallando, busquemos ayuda, hermanos. Aquí me pongo yo de primero para ofrecerles el apoyo a cualquiera de ustedes que diga, hermano, yo necesito ayuda. Los hermanos predicadores, estamos acá para ayudarles a ustedes en este crecimiento espiritual. Y el segundo desafío es que a una vez que nosotros nos aseguremos que somos discípulos, vayamos, entendamos que vayamos a ser discípulos a los demás. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, Dios les bendiga en esta noche y una vez más, gracias por la atención y por venir aquí durante estas 3 noches. Voy a dejar al hermano para que continúe con un himno más. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh Dios, siempre mi sustento, Amor. libre exhalo del pecado y del temor. Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Y quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno Amor. libre, Salvo. del pecado y del